Bendiciones en esta mañana que nos regala el Señor. Esto es Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico. En este segmento de la Mesa de la Palabra nos acompaña el Reverendo Padre Juan Bautista. Buen día. Buenos días, Yadira. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Padre. Un placer tenerlo acá. La Mesa de la Palabra hoy está basada en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, y lee así. Al salir Jesús del templo, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús le contestó, ¿ves estos grandes edificios? Pues no va a quedar de ellos ni una piedra sobre otra. Todo será destruido. Luego se fueron al monte de los olivos que estaba frente al templo. Jesús se sentó y Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron aparte cuándo iba a ocurrir esto y cuál sería la señal de que todo esto estaría para llegar a su término. Jesús le contestó, tengan cuidado de que nadie los engañe, pues vendrán muchos haciéndose pasar por mí, dirán, yo soy, y engañarán a mucha gente. Cuando ustedes tengan noticias de que hay guerras aquí y allá, no se asusten. Así que ocurrir, sin embargo, aún no será el fin. Porque una nación peleará con otra y un país hará guerra contra otro. Y habrá terremotos en muchos lugares y habrá hambres. Eso apenas será el comienzo de los dolores. Vamos a reflexionar un poco en este evangelio. Bien, buenos días, Yadira, una vez más. Me alegra mucho estar aquí compartiendo esta mesa de la palabra. Sobre todo, este mensaje, como siempre, Jesús nos trae. Un mensaje ciertamente para que nosotros lo tomemos en cuenta y que podamos realmente enfrentar los asuntos, las dificultades, los tiempos difíciles según su palabra. Sobre todo en este día nos habla desde el templo, cuando salía del templo de Jerusalén. Recordar que el templo de Jerusalén fue la obra que deseó construir David, pero que finalmente la construyó su hijo Salomón, el sabio Salomón, como también lo conocemos. Y en el capítulo 8 de Reyes nos habla precisamente de la dedicación de ese templo. ¿Qué ha significado el templo? Sencillamente, momento de encuentro con Dios, oración, peticiones y, sobre todo, que el hombre se ponga a tono con el mensaje de vida que nos trae el Señor. Pero aquí llama la atención algo muy particular, y es el asombro de los discípulos. Los discípulos, cuando Jesús sale del templo con ellos, pues uno de los discípulos le pregunta y le dice más bien, mira Jesús, mira Señor, qué edificio tan majestuoso, tan grandioso, tan bello. Es decir, que se ven los discípulos impactados por la construcción que ellos están mirando, no solamente el templo, sino también los edificios que están a su alrededor. Y pues, a veces nosotros, Yadira, apreciamos las cosas materiales, y está bien, pero sin embargo, Jesús pone en perspectiva realmente donde nosotros debemos fijarnos. Cuando dice, tú ves, de este templo, este edificio, no quedará piedra sobre piedra. ¿Qué significa? Tan sencillo como eso, que no podemos tanto mirarnos en las cosas que son externas. No podemos fijarnos tanto en lo que es material. En este sentido, sin embargo, Jesús sigue el mensaje profético de aquellos hombres que realmente profetizaron sobre el templo. Por ejemplo, Miqueas, el capítulo 3:12, habla sobre la destrucción del templo. Jeremías, en el capítulo 26:18, habla también sobre la destrucción del templo. Ezequiel y otros.
Pero Jesús viene a confirmar precisamente ese mensaje profético. Tú ves, este templo, este edificio, no quedará piedra sobre piedra. Y claro, Jesús no nos viene a traer un reino material. Jesús no nos viene a decir que lo que vemos es lo importante. Jesús nos viene a decir que dentro de nosotros debe abrigarse precisamente algo que es más que eso. Y ese algo que es más que eso es precisamente lo que nos acerca a Dios. Cuando reconocemos la presencia de Dios, cuando oramos y cuando hacemos la voluntad de Dios, que va a consistir en amor, que va a consistir en reconocimiento del otro, que va a consistir en servicio, que va a consistir en humildad de nosotros como hijos e hijas de Dios. De tal manera que eso es lo que Jesús va a traer consigo, va a traer una nueva vida. Y eso llamamos nosotros reino de Dios. El reino de Dios es asunto de reconocerle y de vivir según Él vivió. Según Él nos va hablando, es para que nosotros vayamos entendiendo todo lo que nos va diciendo y que nosotros podamos practicar todo ese mensaje que Dios trae para nosotros. De tal manera que prosigue hablando con los discípulos y hablando de nosotros, porque obviamente la palabra de Dios son para todos los tiempos. Y en este preciso tiempo que nosotros vivimos, hay muchas situaciones. Y Jesús ya lo predijo en su mensaje. Vendrán tempestades, vendrán los terremotos, vendrán las crisis, vendrán las guerras. Pero Jesús quiere decir, permanezcan en mí, permanezcan serenos, no se atormenten, confíen en Dios, confíen en que todo eso pasará. El cielo y la tierra pasarán, dice la palabra. Claro. Más mi palabra no pasará. Y la palabra de Dios precisamente consiste siempre en darnos a nosotros ánimo, perseverancia, paciencia, confianza. Eso es así, Padre, en la misma línea que estás trayendo en esta mañana, este texto bíblico también hay un mensaje muy profundo de que nosotros tenemos que ser firmes, porque no podemos permitir, ¿verdad?, que otros nos engañen con otro mensaje que no sea el mensaje del Evangelio. Para eso la fe tiene que ser fuerte, tiene que ser, tenemos que, ¿verdad?, que afianzarnos en esta palabra de Jesús que es viva, es una palabra viva en ese sentido, porque, ¿verdad?, escuchamos muchas cosas, escuchamos mucha gente que predica cosas que a veces no tienen ni siquiera sentido, y tenemos que nosotros afianzarnos en nuestra fe y en lo que creemos profundamente, porque no podemos divagar en ese sentido. Yo creo que, como bien le dijo Jesús a los apóstoles, que lo importante no es saber qué momento ni en qué lugar. Lo importante es lo que estamos haciendo hoy en nuestra vida como seres humanos cristianos, cómo estamos cultivando todo esto, cómo estamos echando raíces, cómo estamos haciendo para nosotros, ¿verdad?, construir el reino de Dios aquí. ¿Qué estamos haciendo? Eso es más importante que nosotros entretenernos en otras cosas que no tienen sentido en ese particular. Precisamente, Yadira, me encanta el himno Firmes y Adelante. Sí. Y mi formador espiritual, cuando yo estudiaba en el seminario, decía precisamente, no podemos ser como la gelatina. No podemos ser tan maleantes, no podemos ser nosotros gente que cualquier cosa los desvíe del camino de Dios. Eso es así. Y claro está,
la firmeza, como dices, echar raíces profundas, deben ser parte de nuestra fe. Deben ser parte de lo que nosotros vamos cultivando cada día. Por eso Jesús nos invita a tener firmeza. Amén. A poder nosotros saber que vienen muchas ideologías, muchas ideas, muchas propuestas, sobre todo el mundo moderno, sobre todo los tiempos, a veces la ciencia incluso quiere llevar un mensaje diferente al mensaje de Jesús. Toda esa filosofía que han dado pies en los últimos tiempos, materialismo, existencialismo, relativismo, etcétera, etcétera, todo eso, claro, podemos decir que ideas que van saliendo, pero nosotros tenemos algo más que todo lo que el hombre pueda inventar, y es lo que Dios nos va diciendo. Recordar, como dice San Juan, capítulo 14, 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. O sea, entonces en eso siempre debemos nosotros caminar, confiando en que Jesús siempre va a estar. Y que Jesús, ¿qué es lo que quiere Jesús de nosotros? Para que construyamos precisamente ese reino. Como dice nuestro obispo, que demos de comer a la gente. Eso es así. Que llevemos aliento a los demás. Que demos la mano al necesitado. Que seamos gente disponibles para que Dios actúe en nosotros. Y todo esto es lo que nos está diciendo el Evangelio de hoy. Es decir, que no se asusten, no se turben, no vayan tras cualquier que diga ser el Cristo. Compruébelo todo, estúdielo todo, y por supuesto, cuando uno compara, cuando uno ve que por ejemplo dice pero no hace, por ejemplo, porque precisamente el Evangelio es practicidad. Claro. Es asunto de vida, es asunto de confiar, es asunto de que yo soy de Dios. Y con Dios, pues yo voy más allá de todos los planes pequeños, porque el plan de Dios es el plan grande. Amén. ¿Sabe? Sí. Gracias, Padre, por el mensaje de esta hermosa mañana que nos regala el Señor. Bendiciones en su ministerio y también a toda la comunidad de Nuestra Señora de Walsingham en Cabo Rojo, donde el Padre es el vicario. Un abrazo bien grande. Bendiciones. Gracias, es un placer. Dios te bendiga y Dios bendiga a todos los que realmente están escuchando esta palabra, este Amén. programa.